Tardes, buenos días, vamos al gimnasio. Vamos a empezar con la clase de las bombas de calor. La única diferencia que tienen también es que la R290 llega hasta 70 grados y la R32 llega hasta 55. Bien, vamos a ver el siguiente contenido. Primero vamos a ver qué es una bomba de calor, sus ventajas, el funcionamiento. Vamos a ver también el ciclo frigorífico y sus características técnicas. Vamos a ver también el panel de control, el interfaz de consultas técnicas, parámetros de fallas. Vamos a chequear la función de curvas de calefacción. Vamos a ver los parámetros de usuario y técnicos, diagramas eléctricos, elementos de seguridad para la instalación, esquema de instalación, componentes internos y su mantenimiento y beneficios. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una bomba de calor? Una bomba de calor es un sistema de climatización que transfiere la energía térmica del aire ambiente y traslada la energía al interior de un edificio o sistema de agua, permitiendo calefacción y refrigeración bajo consumo energético. ¿Bien? Las bombas de calor aerotérmicas utilizan la energía térmica del ambiente, ya sea por el aire, tierra o agua. ¿Cuáles son las siguientes ventajas? Tenemos muy buena eficiencia, funcionan con un compresor inverter que transporta calor, no lo genera, logrando ahorros significativos frente a sistemas tradicionales como el gas o gasóleo. Bien, son reversibles, podemos ocupar como aire acondicionado, por ejemplo, fancoil. Son compatibles con la energía solar, maximizan el uso de paneles solares, mejorando la eficiencia y sostenibilidad. Bien, al igual que son ecológicas, menor consumo energético y cero emisiones de CO2. ¿Bien? Son muy seguras, sin humos ni residuos peligrosos, a diferencia de las calderas de combustión. ¿Bien? Tenemos un mantenimiento súper sencillo, comparados como sistemas de combustibles fósiles o biomasas. ¿Sí? Y además tienen larga vida útil entre 15 y 50 años. ¿Bien? ¿Cuál es su funcionamiento? El funcionamiento se basa en un ciclo de refrigeración controlado por un fluido refrigerante que cambia de estado y temperatura, ¿sí? Dependiendo de la condición a la cual esté sometido. ¿Bien? Primero vamos a hablar del compresor. Es como el corazón del equipo, que él es el encargado de comprimir e impulsar el refrigerante, aumentando su presión y temperatura. Al ser inverter, regula su velocidad mediante un variador de frecuencia que ajusta la corriente y el voltaje del motor. Esto nos permite mayor ahorro energético, vida útil extendida y menos vibraciones y ruidos. ¿Bien? Aquí tenemos un comparativo de cómo trabaja el compresor inverter y cómo trabaja el compresor on-off. El inverter es la línea azul y el on-off la línea verde. ¿Bien? En la línea amarilla tenemos la temperatura de consigna. ¿Ok? Como podemos ver, aquí el compresor inverter tiene una mínima fluctuación de temperatura eficiente de uso de energía. Va funcionando dependiendo de la temperatura exterior o interior. ¿Bien? Como podemos ver, el on-off tiene un control ineficiente. El compresor on-off parte a mayor velocidad y al máximo consumo. Cuando llega la temperatura, corta el compresor. ¿Bien? Estos sistemas inverter pueden tener menos vibración de temperatura, lo que proporciona más comodidad con un menor consumo de energía. Podemos ver que el inverter es mucho más uniforme que el on-off.
Bien, estos son los componentes claves. ¿Están? Estos son los componentes claves de una bomba a calor. Aquí tenemos la condensadora que recibe el gas refrigerante caliente y comprimido y enfría el gas hasta condensarlo a líquido, generando el calor al ambiente según el modo de operación. Bien. Después de que el refrigerante haya llegado a la condensadora, viaja hacia la válvula de expansión que regula el flujo del refrigerante, reduce su presión y temperatura antes de enviarlo al evaporador. ¿Okay? Aquí tenemos la válvula de expansión, el intercambiador interior y el intercambiador exterior. Ambos intercambiadores, dependiendo del modo, va siguiendo el funcionamiento. Por ejemplo, si lo tenemos en calor, el intercambiador interior se vuelve condensador. Si lo colocamos en frío, se vuelve evaporador. ¿Bien? El evaporador, en el evaporador, al llegar el refrigerante, lo evapora absorbiendo el calor, generando frío, que transfiere la energía al agua, si está en modo frío, asegurando un enfriamiento eficiente. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre el ciclo de climatización? Bueno, después vamos a ver otro diapositiva que nos lleva a eso. Bien, estos son los componentes internos que tiene la bomba. Aquí podemos ver el sensor de flujo, que sensa el flujo del agua. ¿Okay? Aquí tenemos la válvula de 3 vías que hace el cambio de ciclo. Y tenemos los sensores de baja presión y de alta presión. El de baja presión se activa cuando hay muy poco refrigerante. El de alta presión generalmente se activa cuando no hay buen flujo de agua, ¿okay? Elevando la presión del circuito de refrigeración. Aquí tenemos el ciclo frigorífico, ¿okay? De la bomba de calor. Tenemos el compresor que comprime, eleva el refrigerante a alta presión y alta temperatura, llevándolo al condensador. Bien. Y aquí tenemos la emisión en el local o de la casa. Y aquí nos lleva el agua caliente hacia la calefacción o hacia un boiler de agua caliente sanitaria. Bien. Después del condensador pasa el líquido a alta presión y alta temperatura, viajando hacia la válvula de expansión que reduce el flujo y baja la presión. Bien. A baja temperatura, llegando al evaporador. Bien, a baja presión, a baja temperatura y llegando al compresor. Esta es la válvula de 3 vías, de inversión de ciclo. ¿Okay? Bien, aquí tenemos un comparativo sugerido. Podemos ver que el gasoil tiene 70% de eficiencia, el gas tiene 80% de eficiencia, la electricidad tiene un 100% de eficiencia y la aerotermia tiene un 400% de eficiencia. ¿Okay? En Santiago, generalmente la menor temperatura exterior es de 7 grados y una temperatura seteada de 35 y 40 grados nos lleva a estas capacidades. ¿Bien? La de 12 kilowatts nos abarca de 100 a 300 metros cuadrados aproximadamente. La de 19 kilowatts nos abarca de 100 a 500 metros cuadrados aproximadamente. Ok, aquí tenemos el coeficiente de rendimiento. Por ejemplo, el coeficiente de rendimiento mide la eficiencia de la bomba de calor, calculándose como la relación entre el calor generado y la energía eléctrica consumida, principalmente por el compresor. Podemos ver aquí que la energía consumida del compresor es 1 kilowatt hora. Con un kilowatt hora nos genera hasta 4 kilowatt horas. Bien.
que significa un 300% de rendimiento, es decir, por cada 1 kWh de electricidad usada se produce 3 kWh de calor. Bien. Eso tenemos harto eficiencia energética aquí. Aquí tenemos el coeficiente de rendimiento, puse un ejemplo de la de 12 kilowatts. ¿Ok? Si nosotros podemos ver aquí la curva de capacidad de calefacción de 12 kilowatts. Como podemos ver aquí, estos son los kilowatts y esta es la temperatura ambiente exterior. ¿Bien? Y podemos ver la línea azul, que es la temperatura seteada de 35, la de 45 es la roja, 55 ploma y amarilla 70. ¿Bien? Como podemos ver aquí, mientras menor temperatura, es más bajo el COP, ¿ok? Mucho más bajo el COP. Mientras va subiendo la temperatura, es mucho mejor. Con una temperatura de ambiente de 7, podemos llegar a un COP de 3,93. ¿Bien? Bien, entonces, si nosotros llegamos a la temperatura seteada de 70 grados, el COP va a bajar, que nos llega a 2,5. ¿Bien? Si la temperatura exterior está a 10, nos va a llevar un COP de 2,5, que es mucho menor a si es que nosotros trabajamos en 45, el COP va a ser mucho más alto. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda? Nosotros trabajamos en 55, el COP va a ser mucho menor, ¿bien? Mucho menor va a ser el COP. Miren cómo vamos a trabajar con 70 grados, el COP se nos va a disparar, no, va a ser muy mala eficiencia, ¿ok? Así que ojo con eso, ojo con eso. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? Seguimos en... Aquí tenemos los siguientes modelos que vendemos nosotros. Tenemos la bomba calor inverter, monoblock, de 15 kilowatts, ¿bien? Que nos permite trabajar a 380. Esta, la de 15 kilowatts, trabaja a 380, ¿bien? La otra, la que es R32, todas las capacidades son de 220 volts, ¿sí? Son inverter, una usa refrigerante R29 y el R32. Por eso el refrigerante R29 nos hace, ese refrigerante hace que la temperatura llegue más alta, ¿bien? La diferencia es que el R32 se llega a una temperatura un poco más baja, que son 55 grados, ¿bien? Ambas con Wi-Fi. Estos son los componentes que vienen con cada bomba. Manual, cable de comunicación para sensores, cable de comunicación del panel de operación, válvula de retención, sensor de temperatura de agua y sensor de temperatura ambiente. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos las características de la bomba R290. ¿Bien? Llega de 12 a 15 kilowatts. ¿Bien? Son de 220 y 380 volts, la de 15, 380 volts, y para abajo, 220 volts. Uso doméstico para instalaciones de climatización, calefacción y refrigeración y producto de agua caliente sanitaria a sistema bólido. ¿Bien? Su tecnología inverter y ecológica usa refrigerante R290, natural y sostenible, con COP hasta de 4 de eficiencia energética. ¿Bien? Tenemos evaporador de alta calidad, proviene la acumulación de escarcha con auxiliar eléctrico de calefacción, mejorando un rendimiento de un 10%. ¿Bien?
Tenemos doble control de temperatura con curvas de calentamiento para un óptimo funcionamiento incluso en climas más fríos, reduciendo costos energéticos de la vivienda. Seguimos con las características R290. Tenemos bajo mantenimiento, diseño robusto y duradero, minimizando las necesidades de mantenimiento y alargando la vida útil entre 15 a 50 años. Más adelante vamos a ver la parte de cómo se hace el mantenimiento, ¿ok? Tenemos flexibilidad compatible con radiadores y suelo radiante, operando eficientemente a 70 grados Celsius. Es silencioso, ideal para entornos residenciales, garantizando confort sin ruidos molestos. ¿Bien? Tiene sistema Wi-Fi con control inteligente, ajuste remoto vía smartphone para mayor comodidad. ¿Bien? Bien, aquí tenemos las características del refrigerante, de la bomba de calor, perdón, de la R32. Bien. Potencia térmica de 6 a 19 kilowatts. Bien. Con una corriente de 220 volts, doméstico para instalaciones, climatización, calefacción y refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, sistema boiler. ¿Bien? También tecnología inverter y gas refrigerante R32, permiten mayor eficiencia y consumen menos refrigerante que el R410A. Bien, tenemos evaporador de alta calidad, proviene acumulación de escarcha con auxiliar eléctrico también, de calefacción, mejorando el rendimiento un 10%. ¿Sí? Tenemos amplio rango de operación, menos 25 grados Celsius a 43 grados Celsius, con función de doble control de temperatura y curvas de calentamiento, mejorando un control de temperatura en climas más fríos, al igual que el R290. También diseño robusto y duradero, control inteligente de potencia, 20% más vida útil, función silenciosa y de alta eficiencia energética. Y al igual tenemos Wi-Fi integrado de fácil operación. Ya Smart. ¿Okay? Bien, seguimos con las características técnicas de la bomba de calor, perdón, R32. Bien, como podemos ver, su fuente de poder es de 220 volts a 240, todas las capacidades. Bien, refrigerante R32 con sus respectivas cargas de fábrica. ¿Okay? Aquí tenemos las capacidades de calefacción, mínima máxima, entrada de potencia de calefacción, mínima máxima tenemos también. Tenemos los COP, ¿bien? Tenemos, al igual que el rango de temperatura ambiente de calefacción, 25, menos 25 y 43 grados, ¿bien? Rango de temperatura ambiente de refrigeración, de 7 a 43 grados Celsius, rango de temperatura del agua salida, de 7 y hasta 55 grados Celsius, ¿bien? Aquí tenemos todos los componentes de la ficha técnica de la R290. ¿Okay? La tarjeta electrónica también viene protegida con una protección IPX4, que es contra las salpicaduras del agua también. ¿Okay? Eso más que nada de la R32. Aquí tenemos la R290, las características de la ficha técnica. ¿Bien? Podemos ver la potencia, 220 volts, de 6 a 12 kilowatts y 380 volts, que viene esa con dos ventiladores, que trabaja a 380 volts. Bien. Aquí tenemos la máxima capacidad de calefacción en kilowatts. Bien. Y tenemos los COP al igual.
Bien. Aquí tenemos watts, para sacar los amperajes, midiéndolo con 220. Bien. Sacar el amperaje. Y seguimos con las características técnicas de la R290. Son doble rotatorio. Bien. Tipo de refrigerante, su carga. Bien. Ventilador, su cantidad de ventiladores, 1, la de 15 tiene 2 ventiladores, ¿bien? Flujo de aire, potencia nominal, aquí podemos saber cuánto consume el ventilador y calculamos la potencia nominal dividida en 200 volts y nota el consumo, ¿bien? Aquí tenemos el ruido, ¿sí? Que es súper bajo, ¿bien? Aquí tenemos las conexiones también, que de la de 6 hasta la de 12 es de 1 pulgada, y la de mayor capacidad es de 1 pulgada, un cuarto. ¿Bien? Tenemos las dimensiones y los pesos. ¿Okay? Bien. Aquí tenemos el controlador y sus funcionamientos, sus botones y lo que significan. Bien. Aquí tenemos el signo de apagado encendido, que está por aquí. Tenemos modo calefacción, que están todos los modos. Modo calefacción, modo refrigeración, modo agua caliente sanitaria, modo descongelación. Bien. Aquí tenemos el auxiliar eléctrico de calefacción para evitar la acumulación de descarga a la condensadora. Tenemos el símbolo de Wi-Fi, modificación de parámetros, bien, temporizador, icono de tiempo, tenemos el reloj, protector de pantallas, llave de bloqueo, bien, número icónico, configuración, agregar valor, disminuir valor, bien. Aquí tenemos la función ventilador. Cuando se visualiza ese arco, quiere decir que está funcionando el ventilador. Bien, velocidad del compresor, baja, media, alta, baja, media, alta, y activación de la bomba recirculadora, que es el puntito. Bien, bien. Aquí tenemos bueno, aquí está el modo calefacción, modo enfriamiento, modo agua caliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no salen esas funciones, quiere decir que no hay demanda. ¿Bien? Se pueden usar en modo automático, modo agua caliente sanitaria más calefacción, modo agua caliente sanitaria enfriamiento para el verano, para el invierno también, modo agua caliente más calefacción para el invierno, y modo agua caliente sanitaria en modo automático. ¿Bien? Ok. Cuando no aparecen es porque no hay demanda. Cuando aparecen y están quietitas ahí, sin parpadear, quiere decir que hay demanda. Pero cuando están parpadeando, un símbolo quiere decir, por ejemplo, está parpadeando el de calefacción, tiene demanda. ¿Ok? Si, por ejemplo, la tenemos en sanitaria y en calefacción. Si está quieta en calefacción, está parpadeando sanitaria, quiere decir que hay demanda en sanitaria, ¿okay? O viceversa. Bien, aquí tenemos la llave de bloqueo o protector de pantalla. Si alguien no realiza ninguna operación durante 60 segundos, se va a activar ese bloqueo de pantalla. Para desactivarlos, debemos apretar el botón de encendido y apagado durante 5 segundos para desbloquear la pantalla. ¿Bien? Al igual que estos dos, modo descongelamiento y auxiliar eléctrico, cuando están parpadeando, quieren decir que están en esa función, en descongelación. Cuando no hay, cuando el icono está apagado, indica que no hay demanda de descongelación o no hay demanda de auxiliar eléctrica de calefacción.
¿bien? Ambos funcionan igual. Aquí tenemos el símbolo de Wi-Fi, que quiere decir, cuando se inicia la función de configuración Wi-Fi, el icono parpadea, lo que indica que se está configurando la red Wi-Fi. Cuando el icono Wi-Fi se detiene, quiere decir que ya se conectó a la red Wi-Fi. ¿Bien? Aquí tenemos el símbolo de parámetro. ¿Bien? En la interfaz principal, cuando el icono se apaga, la pantalla no muestra ningún parámetro. ¿Bien? Cuando se apaga no muestra ninguno de esos parámetros que están ahí. ¿Bien? Cuando se activa, uno puede modificar las siguientes funciones. Uno puede modificar el parámetro, por ejemplo, técnico, por ejemplo, puede cambiar el modo cuando se activa esa llave. ¿Bien? Y eso, y tenemos el signo del reloj, al igual que en la interfaz principal. Cuando se configura el reloj, se muestra el formato de 24 horas. ¿Bien? En la lista de parámetros se muestra el número de serie del parámetro correspondiente. ¿Bien? Aquí se muestra el número de serie del parámetro, lo que significa el parámetro. ¿Bien? Y en la lista de tiempo se muestran los valores de los parámetros de la lista. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos el icono de tiempo, que es para activar y desactivar el temporizador. Aquí tenemos el número icónico, que muestra la temperatura actual según el modo de funcionamiento actual. ¿Bien? Se muestra el valor del parámetro correspondiente y el valor del estado de funcionamiento. Al mostrar el valor de la temperatura, debe tener una presión de un decimal. ¿Bien? 3. Se muestra el número de serie de la lista del temporizador también. ¿Bien? Y los siguientes, cuando opera el ventilador, cuando opera el compresor, cuando está hacia la izquierda, quiere decir que el compresor funciona a baja velocidad. ¿Bien? Cuando está al medio quiere decir que el compresor trabaja a mediana velocidad. ¿Bien? Y cuando está a la derecha, quiere decir que el compresor funciona a alta velocidad. ¿Bien? Y aquí tenemos, cuando aparece el puntito, quiere decir que la bomba recirculadora interna de la bomba está operando. ¿Bien? Cuando no aparece es porque no está operando la bomba de recirculación de agua. ¿Bien? Creo que me salté uno. Salté algo de aquí. Sí. Bueno, aquí tenemos el encendido y apagado. ¿Bien? Con este botón se puede desbloquear la pantalla. ¿Bien? Y regresar a la interfaz principal con el de encendido y apagado. Había saltado. Bien. Aquí tenemos el botón de configuración para establecer el modo de trabajo, como les decía, para ingresar a la interfaz de la lista de parámetros de usuario. Si uno lo mantiene apretado, bien, podemos ver los parámetros de usuario. ¿Okay? Y para establecer los parámetros de usuario, confirme los parámetros y establezca la temperatura. ¿Bien? Tenemos el botón de temporizador para modificar la hora actual y cambiar contraseña. Tenemos agregar valor y disminuir valor. Bien. Con esta combinación de llave 1, podemos entrar a los parámetros técnicos de la bomba de calor. Y hay que introducir una clave. Más adelante ahí les voy a enseñar, bien, porque hay que cambiar algunos parámetros, eh, por ejemplo, el termostato ambiente, hay que activar un parámetro de esta lista de parámetros, del parámetro técnico, para activar la válvula de 3 vías,
también hay que modificar parámetros, así que ojo con este. Bien. Con la combinación llave 2, podemos ver los parámetros de funcionamiento, podemos ver los parámetros de la temperatura del surtidor, podemos ver los parámetros de retorno, podemos ver los parámetros de succión, bien, la temperatura de succión, la temperatura de descarga, de refrigeración, podemos ver la temperatura ambiente y muchos más valores, bien, que se los voy a mostrar más adelante. ¿Okay? Y con la combinación llave 3 para activar la configuración rápida de red Wi-Fi y la combinación llave 4 para la activación de configuración general de la red Wi-Fi. ¿Bien? Y último, la combinación llave 5, que es modo descongelación forzada. Es válido tanto al encender como al apagar. ¿Bien? Bien, aquí nos enseña cómo ingresar a la interfaz de las consultas técnicas de la bomba de calor. Bien. Aquí podemos entrar al modo consulta apretando, ambos botones, arriba y abajo, por 5 segundos. ¿Bien? Y podemos entrar a la interfaz. Al entrar se mostrará el número de parámetros, por ejemplo, 1 en la pantalla del reloj, el primer parámetro, y el valor del parámetro en la pantalla de temperatura. ¿Bien? ¿Cómo navegar entre los parámetros? Podemos subir, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y bajar los parámetros. ¿Bien? ¿Cómo salir del modo consulta? Presionar brevemente la tecla OK de encendido apagado para volver al menú principal. Y opción B, si no tocan nada por 30 segundos, se saldrá automáticamente. ¿Bien? Nota, los iconos permanecen apagados durante la consulta y se reactivan al salir. Todos los iconos se apagan cuando uno hace las consultas y se reactivan al salir. ¿Bien? Bien, aquí tenemos la lista de parámetros de funcionamiento del sistema. ¿Bien? En la diapositiva anterior les mostré cómo entrar. Primero, aquí tenemos todos los parámetros, tenemos temperatura ambiente, temperatura del agua caliente, podemos visualizar la temperatura de calefacción, refrigeración, temperatura de la habitación, temperatura de salida del agua, temperatura de entrada del agua, temperatura del tanque, temperatura del serpentín, voltaje del sistema, corriente del sistema. ¿Ven? Podemos ver varios parámetros para poder revisar si tienen alguna anomalía, revisar todos estos parámetros, por ejemplo, temperatura de descarga del sistema, temperatura de succión del sistema, presión de evaporación del sistema, presión de condensación del sistema, ¿bien? Y tenemos varios parámetros para mejorar y buscar rápido el problema si es que causa alguna falla. Bien, aquí tenemos la siguiente curva de calefacción, es una función. Cuando la curva de calefacción está desactivada, bien, la temperatura del agua de ajuste de calefacción es un valor fijo. La temperatura del agua de ajuste de calefacción es un valor fijo. Cuando la curva de calefacción está activada, la temperatura del agua de ajuste para la calefacción es un valor dinámico, ¿ok? Que cambia con la temperatura del ambiente exterior. ¿Bien? Aquí, a menor temperatura ambiente, mayor demanda de temperatura del agua. A mayor temperatura ambiente, menor demanda. Bien, utiliza 5 modos de temperatura para adaptarse a diferentes rangos, optimizando así la curva. Más eficiencia, mejor POP más alto y confort en el hogar. ¿Ok? Esta función permite un ajuste automático, ¿bien? Y eficiente de la temperatura del agua. Tenemos también el equilibrio de la calefacción que se puede activar y desactivar. En la bomba de calor es la temperatura exterior, donde la capacidad coincide con la demanda de calefacción de la vivienda. ¿Okay?
sin necesidad de usar la calefacción auxiliar. ¿Bien? Aquí tenemos los parámetros de usuario. Podemos, función de equilibrio de calefacción, apagar encendido, desactivar y desactivar, función de arranque de emergencia del calentador de agua en modo de equilibrio de calefacción, que también va en conjunto con el 10, puede activar y desactivar. Aquí podemos activar y desactivar la curva de calefacción en el 16, ¿bien? Y aquí podemos jugar con la temperatura ambiente, temperatura establecida del agua, ¿bien? Mientras menor temperatura ambiente exterior, eh, más calor le da el agua. Mayor temperatura, ¿bien? Bien, aquí tenemos los códigos de errores más comunes. Bien, generalmente son por instalaciones que ocurren estos errores. Bien, tenemos el P06, que es protección de alta presión. ¿Cuál es el tratamiento? O las posibles causas. Bien, caudal de agua inferior a 60% requerido, daño sensor de temperatura salida del agua, daño del motor ventilador. Bien. Y venimos después, protección P10 y E6, que serían protección de voltaje de entrada demasiado alto o bajo. Bien, aquí podemos, esta es una falla muy común, de repente no hay buen voltaje, un bajo voltaje. Bien, eso hay que chequearlo bien también antes de instalar en algún punto eléctrico. ¿Okay? Compruebe si el voltaje de entrada de la unidad es alto, 270 volt, o demasiado bajo, 140 volt. ¿Ok? Tenemos también la falla más común, que siempre se nos repite al instalar la bomba de calor, que es el S2 y el S3, protección o falla del interruptor de flujo de agua. ¿Bien? Puede ser un caudal inferior al 50%, comprobar filtros bloqueados, o si alguna llave no esté bien abierta, también es un dato. O si la bomba de agua funciona correctamente después de 3 intentos de la falla, pasa a S10, ¿bien? Y se bloquea completamente la bomba, ¿bien? Y para restaurarla, tienen que quitarle la energía, ¿bien? Desenchufarla, para que, para que vuelva a su estado normal, ¿ok? O puede ser el interruptor de flujo, el flow switch, puede estar atascado, que no se bien el flujo, ¿bien? El S04 también, que es el código, falla de comunicación entre el panel de operación y PCB interior. ¿Bien? Comprobar si el cable de comunicación está muy bien conectado y que no supere los 30 metros. Puede superar los 30 metros de extensión. Bien, el panel control o la placa del controlador está dañada. ¿Ok? La falla F14, falla del sensor de temperatura del agua caliente. El modo agua caliente deja de funcionar o está cortado el sensor TW o reemplaza. Bien, de repente algún ratoncito se ponen a morder los cables y ahí se puede pasar. Bien, aquí tenemos las posibles causas, las posibles fallas, perdón, o las posibles causas. Bien, por ejemplo, la unidad no puede iniciarse. ¿Cuáles son las posibles causas? No hay suministro de energía, ¿bien? El fusible está roto, que generalmente van en las tarjetas electrónicas, o el inductor está desconectado, ¿bien? También puede ser activación de alguna protección, que no puede iniciarse, ¿bien? Hay que resetearla, el cableado puede que esté suelto, o simplemente puede que el compresor esté en falla. Cuando la unidad no se puede iniciar, ¿bien? ¿Qué otra más? El ventilador no funciona. Puede que el cable del motor del ventilador no esté suelto o falla el motor del ventilador. Bien. Bajo rendimiento de calefacción. Bien.
las aletas de la bobina están muy sucias, la entrada de aire está bloqueada también, y refrigerante insuficiente. ¿Ok? También las otras fallas más comunes: ruido demasiado alto de la bomba de agua, o no hay suficiente flujo de agua cuando la bomba de agua está en funcionamiento. Bien, falta de agua en el sistema puede ser, aire, puede que haya aire en el sistema, puede que las válvulas de agua del sistema no estén completamente abiertas, ¿bien? Y el filtro de agua puede estar sucio, filtro de expandador. Y es recomendable hacerle mantención al filtro de expandador. ¿Bien? ¿Cuál más? Presión de descarga del compresor demasiado alta. Bien, puede que sea demasiado refrigerante, el aire existe en el sistema de refrigeración, flujo de agua inadecuado, temperatura del agua demasiado alta. Bien, por eso es cuando se activa el presostato de aire. Bien, o también bajo presión de succión, puede que la válvula de expansión no esté abierta, el filtro secador está bloqueado, bien, fuga de refrigerante. ¿Qué otra falla? La unidad no puede descongelarse correctamente. ¿Qué nos lleva a esto? Puede ser falla del sensor de temperatura de la bobina, o la entrada y salida de aire está bloqueada. Bien, todo esto son las fallas más comunes que puede darse la bomba de gas. ¿Ok? Aquí tenemos los siguientes parámetros técnicos que nosotros debemos entrar con la clave 138. Bien, y apretando simultáneamente el de configuración y el aumentado de valor. Bien, aquí tenemos los parámetros, el significado y los valores de alcance. ¿Okay? Primero, tenemos el función de interruptor remoto termostato calefacción. Bien, si no modificamos este valor, el termostato ambiente nunca nos va a funcionar. Bien, y siempre los valores de fábrica es 0. Bien, entonces, para activarlo debemos llevarlo a 1. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este es de la R290, el interruptor, el termostato se conecta en estos dos puntos, en el ES y el GND. Aquí conectamos el termostato ambiente y debemos activarlo con este parámetro 3. Bien. El otro parámetro técnico, que bueno, yo coloqué los parámetros técnicos más comunes, que sí, casi siempre se modifican o a veces no, dependiendo de la instalación de la bomba de calor. ¿Okay? Tenemos el parámetro 5, modelo y bloqueo de función de panel de operación. ¿Okay? Aquí están los valores 0, 2, 3, 4. Si es 0, podemos usar solamente agua caliente. Si es 2, trigeneración, podemos usar las 3 funciones juntas. 3, solo calefacción. Y 4, agua caliente más calefacción. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos el parámetro 7 y el 8, que si es que sí existe un tanque de reserva de calefacción, el 7, y si es de enfriamiento, el 8. Aquí podemos cerrar y abrir, si es que hay un tanque de reserva. Bien. El otro parámetro, 9, prioridad de calefacción en modo dual, con agua caliente sanitaria. Aquí podemos elegir nosotros la prioridad. Bien. Si lo llevamos a 0, podemos elegir prioridad de agua caliente sanitaria. Si lo llevamos en 1, podemos llevarlo a prioridad de calefacción. Bien. Siguiente parámetro, 17. Método de selección de modo automático, automodo. Aquí podemos ver que si lo dejamos en 0, puede ser un control de temperatura. Si lo dejamos en 1, control por interruptor. ¿A qué se lleva este parámetro? Para activar las siguientes funciones. Interruptores más que nada, ¿bien?
Aquí podemos activar estos dos interruptores, que es de calor, uno da calor y el otro de frío. ¿Bien? Y ambos podemos llevarlo al boiler de calefacción y al boiler de enfriamiento. Y ambos son interruptores para darle la señal a las válvulas de 3 vías si se implementa. ¿Bien? Tenemos el siguiente parámetro 26. Bien, generalmente es cuando se ocupan válvulas de 3 vías. ¿Bien? Tiempo de encendido de la válvula de 3 vías. Si lo dejamos en 0, que es lo que hay, en 0 hay que dejarlo si nosotros la ocupamos, siempre encendido. Y está de 1 a 60, tiempo de encendido en segundos. Yo recomiendo que quede en 0. ¿Bien? Estos son los siguientes parámetros para poder configurarlo según la instalación que usted tenga. Ahora vamos a ver las siguientes instalaciones. Perdón, vamos a ver los esquemas eléctricos, después vienen los esquemas de instalación. ¿Bien? Aquí podemos ver la instalación de la válvula motorizada de la R290, las conectamos en estos puntos. Bien, bomba secundaria, calefacción externa, respaldo de señal, agua caliente sanitaria, respaldo calentador señal también, interruptor de encendido y apagado, que es el termostato ambiente, y los otros sensores, ¿bien? Que si es para un boiler de enfriamiento y un boiler de calor para comandar las válvulas motorizadas. ¿Bien? Tenemos la fuente de alimentación y calentador electrónico, fuente de alimentación. ¿Bien? Si es que queremos implementar otra caldera o algo. Tenemos el esquema eléctrico de la R290, mucho más sencilla, interruptor de enclavamiento, termostato ambiente, bien, auxiliar eléctrico, si queremos colocar un auxiliar eléctrico para el boiler, bien, la válvula de 3 vías y la fuente de alimentación. Bien. Aquí tenemos los siguientes elementos de seguridad que debemos implementar. Bien, tenemos el estanque de expansión, válvula de alivio de 3 bar, purgador automático para poder botar el aire del sistema, ¿bien? Y el filtro de expangador. Bien, y abajo tenemos la distancia que debemos respetar según el manual que nos dice. ¿Bien? Aquí están todas las distancias. De alto 1 metro, 40 centímetros, de lados, si colocamos 2, 50 centímetros, bien, ya que por aquí también tenemos pasa flujo de aire, por eso se lo aumenta a 10 centímetros más, 65 centímetros, bien, y sobre el suelo 50 centímetros. De espalda, 20 centímetros, y espacio frontal, 1,5 metros. Bien. Bien, aquí tenemos el siguiente esquema de instalación. Bien. Aquí tenemos la bomba, el controlador de la bomba y el termostato ambiente, que comandan si es que es suelo radiante, o losa radiante, o radiadores, secatoallas, en fin. Bien. Aquí sale el agua y retorna y se va a los elementos de seguridad, como el estanque de expansión, filtro y el boiler, que lo tenemos aquí solamente por el retorno para aumentar el volumen. ¿Okay? Termostato ambiente controla el sistema, ni más modificación del parámetro para poder activar el termostato ambiente. Bien. El siguiente esquema, bomba de calor, radiadores, más piso radiante, más agua caliente sanitaria con estanque de inercia. Bien. Bien, aquí tenemos la bomba de calor, el controlador,
Y el TW, que es súper importante, se debe colocar siempre en el acumulador de agua caliente sanitaria, estanque de inercia, ¿bien? Que esté sensa la temperatura del boiler. Trabaja, por ejemplo, con una aquastar, ¿bien? Y la conexión de la válvula de 3 vías que se conecta al esquema eléctrico que les mencioné antes, ¿bien? Del estanque de inercia, ¿bien? Aquí sale el agua caliente, pasa por la agua caliente sanitaria, demanda agua caliente sanitaria, o para la calefacción, ¿bien? La válvula de 3 vías, ¿ok? Y pasa por el estanque de inercia, calienta el serpentín, y por aquí debemos salir nosotros para el agua caliente sanitaria, por arriba o ese, ¿bien? Si es calefacción, pasa por los radiadores, aquí tenemos válvulas motorizadas para sectorizar, ¿bien? Para sectorizar, y ¿cómo lo hacemos? Juntamos los auxiliares, juntamos los auxiliares, juntamos los auxiliares, y lo llevamos a la bomba de calor, ¿bien? Para que funcione con este bypass. Al igual, este bypass es súper importante si nosotros tenemos válvulas motorizadas para sectorizar, ¿bien? Porque si las válvulas motorizadas están cerradas, el flow switch se activa y se va a fallar, ¿bien? Por eso es súper importante dejar un bypass para que no se produzca este error y siga circulando la bomba, ¿bien? ¿Qué más? Eso es más que nada de este esquema, ¿bien? Cualquier duda, consulta, me pueden contactar, ¿bien? Y también el tema de la válvula de 3 vías, también que le había comentado que hay que cambiar el parámetro, ¿bien? Parámetro 26. Ojo, tiene que quedar siempre encendido, ¿bien? Y aquí tenemos bomba de calor, con radiadores, piso radiante, más agua caliente sanitaria con estanque de inercia. Bien, aquí tenemos el TW, que es el boiler, el controlador, pasa por el boiler, y aquí generamos otro estanque de inercia, ¿bien? Puede ser para agua caliente sanitaria o para enfriamiento, ¿bien? Para poner fan, para enfriar el agua. Este puede ser para sanitaria, para alimentar y para calefacción, ¿bien? Aquí tenemos las bombas recirculadoras, válvula de 3 vías, ¿ok? Y eso más que nada. Siempre los elementos de seguridad, siempre los elementos de seguridad. Y la válvula de llenado automática. Siempre hay que llenar el sistema, por ejemplo aquí, llenado automático. Entrada de agua fría. ¿Bien? Aquí tenemos el filtro desfangador. Se debe instalar filtro desfangador magnético antes de la entrada del agua de la unidad y el estanque para retener impurezas, ¿bien? Y mantener la calidad del agua. No se generen lodos, ¿bien? Aquí tenemos el filtro desfangador, válvula de bola, válvula de una vía, ¿bien? Entrada de agua a la ciudad, conectar a la entrada de agua de la unidad, ¿bien? Siempre, ¿cómo se limpia este filtro? De aquí, uno le bota el agua, bueno, cierra la llave, porque debería haber otra llave, se cierra, y se saca, se desenrosca esta pieza que está aquí, ¿bien? Y aquí adentro tiene un imán, que retiene toda la impureza. Siempre es muy recomendable limpiar ese imán, porque si el imán está recubierto,
es difícil que retenga las impurezas. Bien. Aislamiento. Todas las tuberías de agua caliente deben estar correctamente aisladas, sin espacio y bien sujetadas. Excepción, no aislar la válvula de rotación para facilitar su mantenimiento. Bien. Bien. Aquí asegurar el adecuado flujo de agua es muy importante, ya que si hay una presión excesiva puede causar fallos o mal funcionamiento del sistema, sobre todo en el de refrigeración. Si se queda estancada el agua, la presión de descarga, ¿cómo se llama? El presustato de alta se activa, ya que no disipa calor el sistema de refrigeración, donde se queda estancada el agua. ¿Bien? Y sube la presión y se activa. ¿Okay? La acumulación de calor aumenta la presión del refrigerante. ¿Bien? Si el agua no disipa calor generado por el refrigerante, este se acumula en el sistema y aumenta la presión del refrigerante. ¿Bien? Lo otro súper importante, realizar barrido al sistema con agua blanda de la instalación para evitar partículas y aire en el sistema. Todo esto se tiene que hacer antes de conectarla a la bomba de calor. Bien, y aquí vamos ya a lo último. Este es el mantenimiento. ¿Cómo realizamos mantenimiento? Primero, inspección visual. Verificar el estado del ventilador, verificar el estado del serpentín exterior en busca de suciedad u obstrucciones. Bien. Siempre recomendable con una hidrolavadora limpiar todo el serpentín exterior para que libere bien el calor y para que tenga un funcionamiento mucho más eficiente. ¿Bien? Si hay manchas de aceite, ojo con eso. Probable fuga de refrigerante. Si hay manchas de aceite. ¿Bien? Limpieza de filtros. Limpiar filtros cada 6 meses o reemplazar los filtros de agua si necesario. ¿Bien? Limpieza de ventiladores y serpentín. Como les decía, acta, hidrolavadora, limpieza con líquidos especiales. ¿Bien? Verificación de flujo de aire. Bien. Si hay buen flujo, si no esté obstruido el serpentín exterior para que disipe bien el calor. Bien. Eh, revisar el refrigerante, metiéndose en la interfaz de consultas. Bien. Ahí podemos detectar si hay falta de refrigerante o no. No es necesario meter el manómetro para verificar eso. Y generalmente cuando hay baja refrigerante, se activa el presostato de baja. Bien, tenemos presostato de alta, presostato de baja. Bien, revisar la parte eléctrica, inspeccionar los terminales, sopletear que no tenga polvo, limpiar conexiones, limpiar contactos, apretar si es necesario, verificación de funcionamientos, bien, verificar si todos los componentes funcionan, si el ventilador está funcionando, si el flow switch está funcionando, si la bomba está funcionando, bien. Y también revisar el buen funcionamiento del termostato. ¿Okay? Observaciones también, si hay posibles fugas de agua, repararla, o aire en el sistema, si los jugadores no botan bien el aire, cambiarlo, pieza del flow switch. ¿Okay? Todo eso nos lleva a un buen mantenimiento y a una mejor eficiencia. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Mayor eficiencia, mantenimiento adecuado garantiza una buena eficiencia energética. ¿Bien? No fuerza el compresor a trabajar con más energía, mayor vida útil, menos vibraciones, mayor comodidad,
el equipo funciona correctamente y proporciona una temperatura confortable, ¿bien? Y menor riesgo de averías. ¿Bien? Siempre hay que hacerle una buena manutención cada un año. ¿Bien? Eh, ¿Qué más? Eso nomás que seguimos y aquí quedamos listos con la presentación de la bomba de calor. Alguna consulta, si quieren me pueden llamar cuando quieran. ¿Sí? Estamos ahí para atenderlo a todos. Muchas gracias por su atención. ¿Bien? ¿Alguna Muchas consulta gracias. a ustedes? Hola, sí, yo tengo una consulta. Mira, te habla Carlos Muñoz desde Temuco. Yo veo el área comercial y me gustaría de alguna manera aterrizar un poco la comparativa. Hablabas al comienzo de 1 kilowatt transformado a 3 kilowatts de energía, ¿cierto? Sí, Pero en la práctica, ¿cuánto es posible transformar una vivienda hablemos de un ejemplo, 150 metros cuadrados con una caldera a gas de, no sé, 8 o 9 radiadores que va en promedio, sin losa radiante, con una bomba de calor, sin necesidad de cambiar radiadores? ¿Eso es posible? sí, se pueden dejar los radiadores que estaban antes, pero siempre es bueno aumentar la capacidad, Ya. ¿bien? O Para sea, la asegurar superficie de transferencia de los radiadores debiera ser mayor porque que debería es ser de mayor. alguna manera menos eficiente en el volumen de transferencia de la bomba de calor. ¿Eso es? Claro, sí, sí, efectivamente. Siempre mejorar la dimensión de los radiadores también. Ya. Eso Y es eso, lo genial y que estén todo aislado como corresponde. claro. Claro, porque ahí entramos en otra situación que Porque finalmente, si no están aislados, eh, va a ser más frío y el costo va a ser más bajo. claro, claro. Claro, porque en definitiva nosotros no sabemos cómo fue construida esa casa, ¿cierto? Entonces, en definitiva, no nos podemos arriesgar tanto. Hablemos de resultados comerciales, porque finalmente yo necesito dar garantía de que un, un cambio de caldera pasando a bomba de calor sea una buena alternativa, Claro. ¿verdad? Ahora, si hay problemas de volumen, siempre es bueno implementar el estanque de inercia. No es necesario de que sea de 1000 litros, puede ser de 200 litros. Mientras menor es el estanque de inercia, es más eficiente también. De manera que la bomba esté trabajando hacia el inercial y no hacia el circuito. Claro. Y lo pone en el retorno. En el retorno coloca el estanque de inercia. Ya. Oye, y lo último que quería consultar, que justo tuve una interrupción, no tuve claridad. Decías que la bomba de calor, que funciona en definitiva básicamente igual que un aire acondicionado, ¿no? Sí, También puede generar frío, sí, también. ya. ¿Y esto cómo convive cuando tienes agua sanitaria en este mismo circuito? Lo que hace, mire, sí, porque en verano se ocupa más refrigeración. Claro, en definitiva estaría enfriando los radiadores, ¿no? Claro, no, los radiadores generalmente no se ocupan para frío. No, claro, pero en definitiva Solamente eso, a eso estaría llegando el resultado. Si yo lo sí, utilizo para frío, si yo le digo a la bomba que trabaje para generar frío, estaría enfriando el agua. claro, ¿no? Pues ahí tendría que poner un estanque de inercia aparte para hacer el sistema de refrigeración, pues tiene que ser aparte. Ya, y ese sistema de refrigeración aparte es como para tener otro evaporador de frío, como para trabajar para una No, no, especie de ductos, o igual con los radiadores. es igual que los radiadores, solamente que el cambio lo hace la válvula de 3 vías. Correcto. La válvula de 3 vías ya trabaja en frío, se va hacia el acumulador de Ya, frío. Sí, la válvula motorizada de 3 vías es la que hace los cambios. Ahora, si tiene el tanque de inercia,
Por eso yo decía, colocar la sonda, porque hay para colocar sonda en el estanque inercia para refrigeración. Y ese sensor hace actuar la válvula motorizada, ¿bien? Para que le dé el paso el agua hacia el estanque de refrigeración. Y cuando llega a la temperatura, se activa y vuelve a agua caliente sanitaria, que es la prioridad. Claro, claro. Entonces, finalmente el agua sanitaria tendría que sí trabajar con un estanque Claro. para poder usar esta dualidad que en realidad se puede, pero no es muy habitual, según lo que dices tú. Sí, pues si es en agua caliente sanitaria, siempre hay que usar un acumulador inercial. Correcto. Ya, perfecto. Oye, y lo último, lo que pasa es que, mira, yo trabajo con calderas también, entonces yo tengo unas calderas a peles austriacas que en definitiva son de 20 kilowatts y ese es el desde yo tengo un plug and play, casi plug and play en mis costos y todo manejado. Eh, es posible trabajarlo así con una bomba de calor? Me refiero a decir, mira, tú tienes una caldera a gas o una caldera a petróleo, si tu casa es de X cantidad de metros y no supera la cantidad de, no sé, 10 radiadores, más menos tu precio de transformación de caldera a bomba, es tanto o siempre hay que ir a medir y hacer toda la medición en terreno. No hay que ir a hacer todas las mediciones del terreno. Ya, es muy poco probable por el COP, por la diferencia de COP, es muy poco probable poder generar un rango más acotado. Sí, Ya, o sea, en realidad los radiadores son el talón de Aquiles de esta transformación, de pasarnos claro, de una bomba o sea, perdón, de una caldera a gas o petróleo, que son súper instantáneas, a la bomba de calor, sí, así ¿cierto? es. Ya, perfecto. Una otra pregunta. Estaríamos listos para la presentación. Cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden escribir y nosotros les podemos responder cuando ustedes deseen. ¿Puedes darnos algún correo o algo para consultas posteriores? Pero sí, ¿tienen dónde anotar ahí? Sí, Eh, SAT, sat@recal.cl. SAT, No, 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 espérame, me equivoqué. Sat@gmail.cl. es SAT arroba, ¿sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya pues, mucho gusto, espero que estén muy bien. Muchas gracias. Cualquier consulta me llaman. Hasta luego.